Con una lucha voto a voto y ha escrutado más del 90% del padrón electoral, Daniel Scioli y Mauricio Macri son los aspirantes a la presidencia de Argentina que se definirán en segunda vuelta el próximo 22 de noviembre. De acuerdo con los resultados oficiales, el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, alcanzó el 36,86% de los votos y vence al candidato de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, con el 34,36%. Daniel Scioli, de 58 años, gobierna la provincia de Buenos Aires desde el 2007. Además, fue el vicepresidente de Néstor Kirchner del 2003 al 2007. Este triunfo, esta nueva demostración de confianza, nos convoca a todo nuestro espacio político a actuar con mucha responsabilidad y prudencia para respetar estrictamente lo que marca la ley electoral. Mientras que Mauricio Macri es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y fue presidente de Boca Juniors. Quiero agradecer a todos aquellos que este domingo me votaron pensando que yo no era su mejor opción. Les quiero prometer que voy a trabajar mañana, tarde y noche para ganarme su confianza y para demostrarles que tomaron la decisión correcta. A estos dos candidatos le siguen en los resultados Sergio Massa de la Alianza UNA con el 21,23% y Nicolás del Caño de la izquierda con el 3,38%. En Argentina, para evitar una segunda vuelta, un candidato necesitaba vencer con el 45% de los votos o con 10 puntos de diferencia sobre el segundo aspirante. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bueno, ahí está un resumen de lo que sucedió el día de ayer en Buenos Aires, por cierto, hasta altas horas de la madrugada o tempranas horas del día de hoy, altas horas del día de ayer, se pudieron conocer los resultados ya oficiales, por cierto, de la elección presidencial de Argentina. Y les pregunto a mis invitados, Carol Murillo y Quinto Lucas, comienzo con Caro, con la licencia de Quinto, comencemos por las damas. ¿Sorpresa? Exactamente no. Sorpresa no, porque en Argentina ya se ha vivido un ambiente durante los últimos años de una oposición política y mediática contra el kirchnerismo. Y un candidato de esa tendencia dentro de lo que significa el Frente para la Victoria implicaba algunos riesgos. El resultado creo que nos muestra una radiografía de la correlación de fuerzas actual en Argentina. Y creo que tanto como un mensaje para los otros países latinoamericanos, también es una advertencia. Esa sorpresa podría transformarse en una autocrítica, en una lección, en una forma de evaluar mejor el comportamiento político de los líderes que encabezan gobiernos progresistas en América del Sur. Ya voy a ir a ese punto porque tú hablas de un gran mensaje y una alerta, podría ser una luz amarilla. Pero, Quinto, yo estuve en Buenos Aires por el mes de mayo y tuve la oportunidad de conversar con algunos analistas, periodistas, etcétera, etcétera. Incluso en el aeropuerto me encontré con el asesor político de Macri y estuve conversando con él. Y él al mes de mayo, entre mayo y junio, no estaba muy convencido de llegar a un balotaje. Ahora, ¿qué cambió en tan poco tiempo? Bueno, yo no sé si realmente cambió o es que muchos sectores ven lo que quieren ver y de alguna forma la gente que rodea a Macri, yo hablé con algunos justamente más o menos también por esa fecha y ellos sí estaban esperanzados en que podían pelear la posibilidad de entrar en el balotaje. Y cuando se les decía, pero todo demuestra, las encuestas y todo demuestra, pero el kirchnerismo está teniendo una visión cada vez más negativa y eso se puede transformar en votos contra el kirchnerismo. ¿A qué te refieres no a favor, contra visión negativa? Cuando mucha población empieza a expresarse diciendo para mí es un buen gobierno, algo similar está ocurriendo en otros lados, para mí es un buen gobierno, ha sido un buen gobierno, pero ya no quiero más. Hasta aquí llegó, no es este momento mi gobierno y no votaría por él, entonces votaría contra. No necesariamente votaría por Macri, pero votaría contra. ¿Qué era votar contra? También votar por Massa.
entonces de alguna forma también el kirchnerismo gente que votó al kirchnerismo no es que se pasó totalmente a Macri, sino que muchos votaron por Massa por votar contra el candidato de Kirchner. Pero siguiendo esa línea de análisis de Quinto Lucas, Caro, significa que Massa es el que va a definir, Massa y su electorado realmente, porque no todos los votos se transmiten, pero dentro de ese perfil de electorado que dice Quinto, que el que votó por Massa votó en contra del kirchnerismo, porque dice, le reconozco, pero ya es momento de pasar a una instancia distinta. Significaría entonces que con esa diferencia tan apretada que hay, que prácticamente sería empate técnico, Massa y su gente va a definir y que estaría prácticamente de acuerdo a esa línea de pensamiento ya inclinada la balanza a favor de Macri. Mira, anoche primero habló Daniel Scioli, luego habló Sergio Massa y luego habló Mauricio Macri. Que ya fue un síntoma, ¿eh? Exactamente. Fue un síntoma. Que Scioli haya salido tan temprano fue un síntoma. Sí, y Sergio Massa le ofreció a Macri, de manera, en un discurso muy interesante, le ofreció los 5 millones de votos que tenía. Es decir, va a haber una especie de juego. Yo decía anoche que, en algún otro lugar que hay un blanco y negro de lo que pasó ayer, pero desde hoy empiezan los matices de la correlación de fuerzas en Argentina. Y la derecha que representa Massa puede tranquilamente negociar el retorno de esa tendencia a la administración del Estado argentino, lo cual podría ser visto para la derecha regional interesantísimo, porque han reconstruido un discurso y han reconstruido una forma de comunicarse con la gente que quiere mantener a los gobiernos progresistas. Lo interesante, mira, lo interesante además es muy simpático porque te demuestra cómo se construyen los discursos para llegar a la gente. Anoche Macri parecía un artista, hablaba, se movía en el escenario, era toda una puesta en escena para sentirse muy bueno, más cercano a la gente. Es absolutamente. Sí, es más mediático. Un poco versero y toda la cuestión, pero dentro del estilo, también Quinto, si bien pudiera parecer que el discurso de Macri era muy light, tuvo varios puntos muy focalizados. Dirigentes sindicales, trabajadores y jóvenes. Es un discurso para mí excelente para la población. O sea, él pensó en toda la población y además él está demostrando dentro de Cambiemos que el cambio es él realmente, que ya el gobierno que era y que representaba el cambio en la Argentina y que representó realmente el cambio porque fue un gran cambio para la Argentina, ya no cambia nada. Quien está cambiando es él y además está en un frente que no es el Frente para la Victoria, que es acotado y que está cerrado a determinado sector del peronismo, sino que es un frente más amplio, que está el radicalismo, que está Carrió, que está sectores de la socialdemocracia, sectores también supuestos de izquierda, y su discurso no es un discurso de derecha, y no es un discurso ni siquiera del empresario, del nuevo empresario. Es un discurso hasta socialdemócrata, si se quiere, entendiendo de que la gente quiere otra cosa porque también está un poco cansado de ese gobierno y realmente, pero también está contenta con muchos logros que ha tenido ese gobierno. Ahora, ¿pero es una migración táctica, una migración estratégica en el discurso o realmente es una convicción de que los nuevos tiempos nos obligan a cambiar? Es una migración, perdón, es una migración en cuanto a las formas, pero no porque piense así. Yo no creo que Macri sea realmente una persona que muestre una amplitud de criterios, pero sí las circunstancias lo obligaron a cambiar y lo obligaron a mostrar esa imagen. Pero la culpa está en los gobiernos y está en esos gobiernos que se rodean de 4 o 5 que le dicen que está todo bien a los presidentes y que son una maravilla, y cuando hacen los análisis, inclusive en las encuestas, nunca ven la visión negativa que tienen. Y eso ocurre en todos lados. Caro, ¿quieres acotar algo a esto que estamos hablando? De esta migración. Sí, porque el discurso, además de impostado, tuvo algunos guiños. ¿Guiños o guiños? Guiños. Ah, eso sí. El discurso de Macri. Y además
incorporó a su discurso, a su primer discurso de la segunda vuelta del balotaje, la figura de Perón. Por eso habló de los trabajadores, por eso habló, y además... Pero si agradeció al peronismo. Claro. Exactamente, ¿por qué? Porque quiere acercarse a aquellos que están, entre comillas, como dice Quinto, cansados del kirchnerismo, con razón o sin ella, no importa. Claro. Pero hay suficientes motivos para tener críticas con el kirchnerismo, al margen de todas las cosas importantes que ha hecho durante los últimos 10 años. Pero el discurso también de Scioli fue también interesante porque casi lo definió él, que había sido un poquito ambiguo, que no había tomado una posición, no solo frente a los Kirchners, sino frente a la situación actual. Creo que lo definió como un hombre de izquierda. Claro, y se refirió más a la izquierda. Se refirió a la gente vulnerable, se refirió a la clase media, que la clase media es un sector en Argentina que en determinado momento, aunque esa es una característica de toda clase media latinoamericana. Pero lo dice una vez ya sabiendo los resultados para un balotaje. Es decir, no lo profundizó ni lo puntualizó durante el proceso de la campaña. No es que no lo dijo, pero no fue algo fuerte. Por supuesto que sí. Sin embargo, dio las pautas de lo que va a ser todo su discurso durante todos estos, hasta el 22 de noviembre. Ahora, eso es interesantísimo. Hay algo interesante en lo de Massa. Massa comienza hablando sobre los temas de los jubilados el día de ayer en su discurso, y fue un discurso prácticamente triunfalista, como que si hubiera ganado las elecciones. Realmente para él también es un triunfo porque queda en una expectativa para una carrera política interesante. Y si Carol nos dice que ofreció los 5 millones de sus votos en este caso a Macri, y él incorpora el tema de los jubilados, y el otro habla de trabajadores, dirigentes sindicales, jóvenes, más los jubilados de Massa, ¿qué tan factible es que Scioli pueda ganar? Es muy difícil. Yo creo que cómo se están viendo no solo los resultados en general, los resultados a presidente, si nosotros vemos los resultados en las provincias, donde el Frente para la Victoria pierde en lugares donde había ganado, y en la provincia de Buenos Aires, que es el 37% la gobernación de Buenos Aires, fue una paliza. Y eso le tiene que demostrar que es muy difícil. Ahora, yo tengo una teoría de que en Argentina todos son peronistas hasta de que se demuestre lo contrario. Porque si nosotros vemos lo que fue el peronismo, que iba desde la AAA, que era el fascismo y que asesinó a sus propios compañeros de la juventud peronista, vemos que esa es la realidad de lo que ha sido el peronismo. Lo que quiere Massa es retomar el peronismo y retomar la conducción del peronismo para todo el sector de lo que fue el menemismo. Y ellos saben que con un 20% de votos a futuro podrían retomar... De una excelente base. Claro. Entonces, pero tiene que decir, como decía Carol, tiene que ser un mensaje para todos los otros gobiernos de América Latina que también muestran esas variedades, pero que al final se terminan acotando en determinados grupos. Ustedes dos me han hablado de mensajes y aquí vamos a la parte ya de la reflexión. A ver, estos mensajes deben interpretarse ¿cómo? Porque Quinto decía, hay 4 o 5 que le hablan al oído a un presidente y le dice que todo está bien, y eso hace que el gobierno o algún proyecto político pierda sintonía con lo que está pasando. Eso pasa cuando los proyectos políticos se concentran mucho en el poder y poco en la esencia per se del mismo proyecto, Carol. Generalmente en el caso actual se presenta el tema así porque las figuras, los líderes de estos procesos tienen concentrado unas virtudes que los vuelve una especie de nuevos caudillos latinoamericanos. Entonces, sus partidos o sus movimientos no generan primero una línea de sucesión, no se preocupan de las bases sociales que deben sostener a ese proyecto político. Porque mira, desde hace tiempo yo defiendo la idea de que no se deben defender gobiernos, sino procesos políticos. La continuidad del kirchnerismo, la continuidad de Evo Morales, la continuidad de Dilma o de Lula, tienen que ver con un proyecto político, no con periodos de gobierno. Esa importancia implicaría que si se quiere continuar, tú tienes que enlazar, hacer puentes con la población, con las bases sociales. Entonces, tenemos movimientos políticos o partidos que solo funcionan en momentos de elecciones. Entonces, no construimos una formación política. Ayer, sobre todo, tuvimos una pérdida de la batalla política e ideológica y además cultural de los medios de comunicación. No es suficiente solamente decir que los medios privados o las grandes transnacionales mediáticas apoyan al candidato de la derecha. ¿Qué han hecho los gobiernos progresistas
qué han hecho en América Latina y América del Sur sobre todo para que cerrar esas brechas. Ese enfrentamiento con los medios privados tenga otro discurso, otra manera de llegar. Pero tu análisis en este último punto, y ya vamos a ir terminando, me lleva a lo siguiente. Eso no pasa porque hay proyectos políticos que incluso desde el mismo movimiento terminan siendo parte del Ejecutivo, cuando esos movimientos u organizaciones políticas tendrían que trabajar en unas bases políticas partidistas y no en una estructura funcional. Parte es eso, pero parte también es no entender que todos estos procesos políticos son una consecuencia de otros procesos sociales y políticos durante 20 años. Lo que pasa es que hay gente que cree que ganó las elecciones y de aquí en adelante el que gané fui yo y los que ganamos fuimos nosotros, y no entiende que todo ese acumulado, si pierde ese acumulado, también determinado momento va a perder el gobierno, porque es así, y entonces se empieza a distanciar de esos sectores, y eso es lo que ha ocurrido. Hay un distanciamiento en casi toda América Latina, tal vez no en Venezuela, porque está ocurriendo también en Brasil, de los proyectos políticos de los ejecutivos y de los gobiernos con los proyectos sociales de muchos sectores. Ahora les pregunto ya rapidito para terminar. Ayer la izquierda pierde, considerando este resultado que es un resultado que para Cristina y para el movimiento no es el mejor, y considerando que en Bogotá gana Enrique Peñalosa y que el Polo Democrático queda en, si no me equivoco, en cuarto lugar o en tercer lugar, no recuerdo, es decir, la izquierda está perdiendo en la región. ¿Es un síntoma que nos puede llevar a concluir eso, Carol y Quinto? Yo no soy tan pesimista, no lo vería como una pérdida. Yo creo que es una manera de, después de 12 años de kirchnerismo, ganar o llegar a la segunda vuelta, construir un escenario así, yo creo que sirve para pensar la política interna y geopolíticamente en la región. Es decir, me parece que es una buena oportunidad para rever las cosas, tanto ellos como nosotros, si lo hiciéramos de una manera realmente política, pensando no solamente que el que va a llegar al gobierno, en este caso Argentina, no solamente va a administrar el Estado, esa visión un poco muy pragmática, muy instrumental de administrar. No, los gobiernos progresistas no pueden quedarse en la idea de administrar el Estado, sino de tener algunas herramientas para enfrentar, por ejemplo, la crisis económica que están viviendo nuestros países. Es decir, no es lo mismo que un neoliberal enfrente una crisis como la que tenemos en países que dependemos de recursos naturales, que administre la crisis o administre el Estado un gobierno progresista. Allí debería marcarse la diferencia de lo que significa administrar el Estado de otra manera. Suscribo lo que dices, pero sin embargo hay un mensaje en el tema de Bogotá, por ejemplo. En Bogotá el Polo Democrático estuvo en los últimos años en la alcaldía de Bogotá y tuvo a Samuel Moreno, que sabemos que está privado de la libertad por temas de los circuitos irregulares de la contratación pública, él y otros más. Después viene Clara López interino, que pierde las elecciones el día de ayer, y después viene Gustavo Petro. Pero el haber votado por Peñalosa del Partido Verde significaría una sanción al Polo Democrático, a la izquierda, en esa visión de ciudad que Bogotá está exigiendo. Yo creo que sí hay un retroceso de la izquierda en general, hay un retroceso, distintos tipos de retroceso. Hay un retroceso en Brasil cuando Dilma asume posturas económicas y políticas que no son las posturas típicas que había tenido Lula, inclusive de ajuste. Hay un retroceso justamente en Bogotá cuando el Polo Democrático, que la imagen de Petro no era una mala imagen y la gestión de Petro siempre fue vista como una buena gestión. Sin embargo, el Polo Democrático pierde muy lejos, ni siquiera es que está peleando la posibilidad, queda tercero muy lejos. Sacó apenas Entonces, 18%. Apenas 18%. Y hay un fortalecimiento de los sectores que apoyan al presidente Santos de alguna forma, inclusive contra el uribismo en otros sectores, lo que también demuestra o podría demostrar, es una hipótesis, que la mayoría de la gente apoya a Santos en los diálogos de paz y de alguna forma también ha votado por sus candidatos. Entonces hay una variable, pero yo creo que sí hay un retroceso en la izquierda cuando también los gobiernos progresistas asumen posturas de derecha o asumen posturas que nunca las hubiesen asumido. Hablo de TLCs, hablo de varias cosas que no las hubiesen asumido dentro de su programa. Gracias, Quinto. Gracias, Carol. Tema, por cierto, para seguir analizándolo, porque el tablero de la geopolítica regional se está moviendo. Eso es indudable. Ahora es, ¿qué va a pasar?
no tenemos la bolita de cristal, pero el 22 de noviembre sabremos. Y además que hay elecciones también en Venezuela de asambleístas, es decir, ahí hay otro tema más para alquilar balcones y seguir viendo. Lo cierto es que como conclusión, las barbas en remojo para los gobiernos progresistas. Esto no es cuestión de que soy el dueño de la verdad absoluta, señores. Y no es cuestión que no se puede criticar. Es cuestión que se debe escuchar. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.